Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos en nuestra primera cápsula. Mi nombre es Julián y nos estaré acompañando en los diferentes espacios de nuestras diferentes cápsulas. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Sosa, amigo, músico, profesor, de todo un poquito, pero también miembro, he escuchado del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo. ¿Nos puedes contar un poquito qué es eso del MODEP? Bueno, pues el MODEP es un movimiento eh, popular, social, político, que tiene más de 20 años de existencia y en el que hemos venido organizando los diferentes tipos de personas, maestros, trabajadores, gentes de los barrios, estudiantes. Y pues tenemos un propósito y es materializar un deseo del pueblo colombiano y es hacer otra Colombia posible. Construir un país distinto, una sociedad distinta, donde pues podamos vivir mejor, bien, en unas condiciones justas, en unas condiciones de libertad, de democracia, en unas condiciones de justeza, de una muy buena relación con la naturaleza, donde no haya opresiones. Hoy Es nuestro eso. tema o lo que nos convoca, profe, es justamente el poder y cómo sería eso de el poder de nosotros y nosotras hacia la naturaleza, cómo en ese sueño materializar otro mundo distinto. Hoy, ¿qué tipo de relación tenemos con la naturaleza y cómo sería esa otra relación con la naturaleza? Bueno, la sociedad actual es una sociedad muy complicada frente a la naturaleza. La humanidad se ha dado a la tarea de considerar a la naturaleza algo que se puede utilizar, que se puede apropiar, que se puede dañar, que parte de un principio, quién sabe de dónde salió, ¿cierto? Puede ser del principio de que todo nos puede ser rentable, que simplemente yo utilizo, tomo, y no tengo ninguna responsabilidad con ese mundo en el que habitamos. Entonces, pues la lógica que hoy existe es una lógica de depredación, de acabar con, con nuestras condiciones de vida, de acabar con las otras especies, de pasar por encima de los otros. Esa es una lógica capitalista que se ha acentuado sobre todo en los últimos 100 años. Y lo que nosotros consideramos es que nuestra relación con la naturaleza debe tener un criterio diferente. Nosotros no somos los dueños del mundo. La humanidad no es la dueña del mundo. La humanidad tiene que entender que somos una especie más en esta tierra y que en ese sentido nuestra relación con la naturaleza debe ser ubicarnos en medio de ella, no tratar de ser los salvadores, pero sí tener el criterio de no tirárnosla, de no destruirla, de no depredarla, de aprovechar lo que necesitamos como especie para sobrevivir, pero pues no traspasar esos límites, que es lo que precisamente ha venido sucediendo. O sea, la gente no solamente cultiva lo que se va a comer, sino la sociedad ha generado unas condiciones para que, por ejemplo, el mercado obligue a que la gente cultive no solamente lo que necesita para sobrevivir, sino mucho más para generar ganancia y generar riqueza. Ok. Hoy en Bogotá hay, por ejemplo, una condición muy interesante alrededor del tema del agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que razonar agua porque estamos consumiendo tal vez demasiada agua, pero si es eso, o puede ser, por ejemplo, hoy veía un meme diciendo, venga, yo estoy racionando el agua, pero ¿y Coca-Cola cuántos litros de agua gasta al día? Un poco cómo es la relación en ese sentido, porque yo puedo decir en mi cotidianidad, yo ahorro agua. Yo incluso la reciclo, cojo lo de la lavadora, después lo uso para el baño. Eh, y a pesar de que tengo esas prácticas, digámoslo así, de cuidado con la naturaleza, ¿eh? Aún así a mí también me quitan el agua, pero a las empresas no necesariamente le quitan el agua. A mí me parece algo muy llamativo de lo que usted dice, por ejemplo, esto. Antes de que llegara Galán ahorita a la alcaldía, había, no había racionamiento de agua, no había problemas con el agua. Llega Galán a la alcaldía, hay un mes, digamos, de relativa sequía que no ha sido de los más complicados, y empieza toda una campaña de racionamiento. Se puede preguntar, bueno, ¿y por qué quitaron el agua? Es que de un mes para otro se acabó el agua en Bogotá. Entonces, hay muchas razones. Dentro de ellas, y es algo que hay que ver, es que el agua, en la forma como se está manejando, también se volvió una mercancía. O sea, se volvió un elemento de consumo que se puede comercializar, que tiene un valor en el mercado y se pone a la venta. Entonces, los recursos hídricos que tiene la ciudad, que pueden ser los necesarios para que podamos vivir, están en competencia o entran en competencia con la venta que tienen empresas sobre esos mismos recursos hídricos, por ejemplo, Coca-Cola.
En La Calera la gente ha puesto una denuncia muy fuerte, y es que siendo uno de los sitios donde hay fuentes hídricas, tienen condiciones de razonamiento y la gente no puede acceder al agua que está en su mismo territorio. Sin embargo, empresas como Coca-Cola sí pueden embotellar miles de litros diarios que son para la venta. Entonces, la prioridad a quién se la dio la gobernación, la administración de la ciudad, se la dio a quien la pueden vender y le pueden dar mayor rentabilidad que a los usuarios. Yo recuerdo que hace 25 años yo visité la represa de Tivitoc y había una discusión que ponía quien era en ese entonces el gerente. Y él decía, vea, un litro de agua puesto en la llave es un litro de agua que vale 10 pesos, pero puesto en una botella, un litro de agua fácilmente cuesta 4.000 pesos y dependiendo del lugar, 5.000, 6.000, 7.000 pesos. O sea, el nivel de ganancia que obtienen por embotellar un litro de agua supera lo que significa prestarlo como servicio. Es mucho más rentable. Y esa ha sido la política de esta administración. No es que falte agua, el problema es a quién se le están entregando. O sea que yo puedo decir que yo puedo convertir, por ejemplo, en este caso el agua en un objeto y pensar en términos de rentabilidad cuánta plata le puedo obtener Claro. al agua, ¿no? Eso lo puedo ver también con otra persona, es decir, yo a otra persona también puedo verla como un objeto y pensarla en términos de cuánta plata, cuánta ganancia puedo obtener de mi relación con esa persona. Pues digamos que no es una situación como tan persona a persona, pero esta sociedad sí lo establece como una forma para acumular. ¿Sí? O sea, si usted tiene una empresa y tiene muchas personas trabajando para usted, usted puede no solamente ganar por lo que produce su empresa y comercializa, sino por cómo usted compra a la persona. Es decir, la fuerza de trabajo, lo que la gente hace, es un elemento susceptible de ser comprado. Pero usted firma un contrato. Claro, pero yo a usted le pago es por su tiempo, no por lo que produce. Y esa es la diferencia. Si yo le pago a usted por su tiempo es lo que yo compro. Así usted lo que haga sea producir cosas que valen más que lo que yo le pago por su tiempo. ¿Mm? Eso sucede, digamos, eso es lo que llamó Marx en todo su proceso de análisis la plusvalía. O sea, lo que yo le saco al otro porque le compro su fuerza de trabajo, su tiempo dedicado a producir, y no le compro lo que produce. Ok. Ustedes como MODEP, en medio de sus discusiones y lo que han planteado, sacaron un documento que se llamaba Nuestra Apuesta, por allá en el 2015, si no estoy mal. Y ahí decían, es necesario construir alternativas de poder. Esa Ujú. forma de relacionarnos no está siendo necesariamente la más adecuada y necesitamos construir unas alternativas de eso. ¿Qué es? Bueno, si uno mira, tenemos que empezar por discutir qué es el poder, pues para hablar Ujú. qué son alternativas, ¿cierto? Eh, la discusión del poder tiene que ver en una sociedad con cómo está organizada esa sociedad para que se tomen decisiones y quién decide y para quién decide. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en la discusión del agua, las decisiones que se tomaron frente al agua no las tomaron basadas en las necesidades de la gente que necesita el agua, las tomaron basadas en la necesidad de a quién le están vendiendo el agua, o sea, qué es lo más rentable. ¿Sí? Ok, pero la gente votó por eso. Es decir, la gente votó Sí, por Galán. sí, Es decir, tenía pero no estamos hablando el... del proceso de elección, Ok, ok. estamos hablando de qué es el ejercicio del poder, o sea, quién decide y para qué decide. Pero yo decidí que Galán me gobernara. Claro, pero usted no decidió que él hiciera el racionamiento. Ok. Es que no es lineal. ¿Sí? Cuando usted elige un gobernante en el sistema democrático, donde hay votaciones, donde todo eso, usted lo que tiene es un conjunto de personas que se supone representan sus intereses. Pero en esta sociedad, y como hemos vivido durante mucho tiempo, muchas de las personas que se eligen lo hacen porque compran votos, porque son conocidos. Aquí hemos elegido personas porque son figuras públicas, o sea, son bonitos o son feos o son llamativos, porque hay presión armada, porque hay presión económica, porque si usted no vota por fulanito lo echan del trabajo. Acuérdense de las elecciones por Uribe, donde mucha gente en las empresas presiona a sus trabajadores para que votaran, porque si no votaban, pues podríamos perder el empleo. Yo recuerdo, solamente para coger un caso, en la última elección con Rodolfo Hernández, en un municipio de Santander le dijeron a la gente, si ustedes no votan por el doctor Rodolfo, nos llevamos los hospitales del municipio, vean a ver. Las clínicas empezaron a decirle eso a la gente, uy, pero ¿cómo se las van a llevar? ¿Pero por qué? Es que se va a volver inseguro todo y tal.
generaron terror, lo que llamaría uno terrorismo, ¿no? Eso también es terrorismo, generaron terror sobre las formas como de, y lo que iba a suceder después de las elecciones, y presionaron para que la gente tomara una posición política y votara por un fulano, ¿sí? Pero no todo era malo, había gente que sí estaba convencida de eso. Obviamente, o sea, hay de todo, Okay. pero ese de todo también está determinado, vuelve y juega. La elección es un aspecto del proceso del poder, pero no es la única forma. Por ejemplo, tenemos un presidente, Petro. Okay. Petro no tiene el control digamos, del Estado, de la burocracia del Estado. No controla el funcionamiento del Estado necesariamente, porque el poder lo siguen ejerciendo sectores económicos, políticos y militares que determinan cómo funcionan las cosas en el país. Entonces hay una puja muy fuerte por el control, inclusive por la administración del Estado, ¿sí? Ahí hay una pelea muy fuerte. Uno no podría decir que por tener presidente hay poder. Hay unas formas de control de la administración del Estado, pero hay otros elementos que se le escapan, porque digamos, los monopolios económicos controlan muchos de las dinámicas sociales, de las dinámicas económicas, de las dinámicas políticas de un país. Chévere. Digamos, creo que entiendo, pero hay una serie como de cosas que dices que no son como tan sencillas de entender. ¿Qué es un monopolio? Por ejemplo, es decir, en mi Monopolio. vida práctica, ¿yo cómo puedo entender eso de un monopolio? El monopolio es una forma de control económico donde una empresa, digamos así, maneja el conjunto de ese sector de la economía o de ese renglón de la economía, ¿sí? Por ejemplo, ha habido unas discusiones con Microsoft como una empresa monopólica y a la que le han aplicado políticas antimonopólicas porque los productos que desarrolla generan que sea esa la única empresa que controle ese sector de la economía o aspectos importantes de ese sector de la economía, amarrando todos sus desarrollos tecnológicos a que sea a ellos, a los únicos a los que les puedan comprar. Ok, ok. No hay nadie más al que se le puede, en teoría, comprar. Sí, o sea, O digamos ellos que controlan y regulan. controlan y regulan, pero pues digamos que las competencias son o sea, muy pocas empresas en el sector. Ok. Bueno, volvemos al tema de las alternativas de poder entonces. Entonces estamos hablando de qué era el poder, Ujú. ¿cierto? Entonces, en esa discusión del decidir en una sociedad, lo que nosotros hemos planteado es que es necesario transformar lo que llamaríamos el poder desorganizado de las masas, o sea, el pueblo desorganizado, eh, al vaivén de las necesidades de los sectores dominantes en un país, de las clases que dominan en un país, a formas en que la gente pueda organizarse y definir el rumbo de sus vidas. Es decir, no solamente su vida como individuo, que yo tomo decisiones, sino las vidas colectivas, de las posibilidades colectivas que existen frente a las decisiones que se puedan tomar. Ahora, esas construcciones de alternativas no son tan inmediatas, ¿sí? No son fáciles de construir, son procesos sociales, políticos, económicos, históricos, que exigen de la gente eh, la decisión y la disposición para construir esa posibilidad o esa sociedad diferente, ¿sí? Tú dices que la gente decida, ¿no? Y que tenga la posibilidad de definir y organizar y decir para dónde vamos y cómo vamos. Pero digamos, en eso siempre hay como una visión de, venga, si yo no soy capaz de organizar mi vida, que es sencilla en términos de lo real, ¿no? O sea, un salario normal, unas relaciones normales, ¿cómo va a tener la capacidad para definir, como por ejemplo, cómo se organiza mi barrio, cómo se organiza mi localidad o mi comuna? Vea, a nosotros esta sociedad capitalista sí nos vendió un espejismo y es que nuestra vida es esencialmente individual. Es decir, tú resuelves tus problemas, superas tus problemas, entiendes tu vida. Si logras resolver las cosas bien y si no, pues bailas, eres un fracasado o puedes llegar al éxito, etcétera. Pero es un asunto individual. El debate que plantea el MODE precisamente es que la cuestión no solamente es el aspecto individual, o sea, no solo somos nosotros como individuos en una lucha a muerte pues contra el resto de la humanidad, sino que también la posibilidad de hacer cosas distintas tiene que ver con las relaciones que establezcamos con otros y cómo podemos construir de manera colectiva una posibilidad. Y esa posibilidad de construirse de manera colectiva también ha existido en la sociedad, no es que no exista. La gente se ha organizado toda la vida de diferentes maneras, desde los indígenas, desde los esclavos, desde los migrantes, todo el mundo siempre anda organizado de alguna manera.
ya sea en las juntas de acción comunal, ya sea en grupos de teatro, ya sea como grupos de equipos de fútbol. O sea, el hecho de juntarse para la humanidad no es tan extraño, ¿sí? El asunto es cómo esas organizaciones no solamente son conscientes de un objetivo, digamos que muy concreto y muy inmediato, sino cómo la gente empieza a entender que el hecho de estar organizados, o sea, juntarse con otros para lograr objetivos comunes, puede no solamente incidir en esa vida inmediata, sino puede incidir también en el conjunto de la colectividad en la que viven, ya sea el barrio, la localidad, la ciudad, el municipio, la vereda. Tienen la capacidad de incidir en cómo se vive. Es que Y eso ha pasado. justamente, por ejemplo, la historia de mi barrio, ¿no? Yo vengo de Ciudad Bolívar, mi barrio se llama Rincón de la Estancia y la historia de mi barrio es una historia de los vecinos se organizaron para construir su acueducto, se organizaron para, en un primer momento, tomar la electricidad de otros barrios y garantizar como la electricidad en su propio barrio, pero el nivel de organización fue solo para eso. Necesitamos agua, nos organizamos para conseguir agua. Necesitamos electricidad, nos organizamos para conseguir electricidad. Necesitamos vías, nos organizamos para las vías. Son necesidades inmediatas, son corticas, porque hay esa capacidad, tenemos esa agencia. Todos saben que necesitamos agua, entonces nos organizamos para agua, pero no es definir el rumbo del barrio. Uh -huh. Es muy distinto. Sí, lo que pasa es que vuelve y juega. Es un proceso que puede coger hasta ahí o puede ir más allá. ¿Y de qué depende que vaya más allá? Vuelve y juega. De la conciencia individual y colectiva sobre si lo que nos rodea como sociedad en nuestro conjunto realmente satisface lo que queremos de la vida. ¿Sí? Es decir, si yo simplemente digo, mi problema es que hay basuras aquí y me organizo para eso, pues eso es lo que resuelvo. Pero si yo, en este proceso, que es lo que hacen las organizaciones sociales y políticas al tratar de desenmarañar todo lo que pasa, y es mostrar que el hecho de que haya basuras aquí o que no haya electricidad en el barrio o que no haya agua, tienen un trasfondo y tienen un porqué y no solamente son cuestiones aleatorias, sino que existen porque hay una lucha por controlar esos elementos de vida o por controlar esos renglones de la economía. Si la gente logra desenmarañar eso y que además eso tiene una intencionalidad, o sea, hay sectores sociales, personas, individuos y demás que utilizan las estructuras de poder, las estructuras del Estado, las administraciones públicas, las entidades públicas, para hacer de esos elementos su propio beneficio, quitándoselo usted y apropiándoselo ellos. ¿Sí? Si las comunidades logran entender eso y entienden, porque es un asunto de conciencia, o sea, no es algo que brote ya, o sea, no es silvestre, debe haber un proceso de conciencia, debe haber un proceso de estudio, de investigación para poder entender qué eso es lo que pasa y a la vez poder entender qué más hacemos, porque no es suficiente querer que las cosas sean distintas, sino es necesario construir elementos que nos permitan que esas cosas sean distintas. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, si yo digo, no, quiero entender qué es lo que está pasando en mi realidad, porque es un problema de conciencia, como tú lo dices, yo me enfrento o vivo entendiendo que, por ejemplo, tengo un espacio como, por ejemplo, yo estoy suscrito al tiempo, entonces yo entiendo mi nivel o entiendo cuál es el problema a partir también de los ojos que me cuenta el tiempo. Uh -huh. O Caracol o RCN, o sea, ¿hay también una lógica de poder inmersa o...? Claro, pues de hecho los medios de comunicación son uno de los elementos claves para el control, digamos, de las mentes y de los corazones de los pueblos. ¿Sí? Ellos tienen una línea editorial, tienen un enfoque. Muchas de las cosas que informan no necesariamente son verdad o son verdades a medias o son medio verdades. ¿Sí? Cuentan un aspecto, un enfoque, el enfoque de quienes están contando esa historia. Y ahí hay pues digamos, un proceso de control social, que es lo que hacen los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Es una forma de ejercicio del poder porque a la hora del té no deciden directamente sobre la gente, pero sí hacen que la gente decida lo que ellos quieren que se decida. Generan opinión. Y esa opinión pública arrastra una forma de decidir. Vale, justamente ahí está el punto y es volviendo al tema de lo que nos convocaba, ustedes proponen las alternativas de poder. Y dicen, en las alternativas de poder un componente es la cultura, pero dicen hay otros tres componentes muy importantes para otro ejercicio del poder. ¿Nos podrías contar un poco frente a por qué otra cultura, por qué otra economía? Pues en últimas, construir una posibilidad alternativa, o sea, algo que no sea lo mismo, sino sea distinto, tiene que ver con transformar las relaciones en las que la gente está inmersa
en su cotidianidad, en su vida. Un elemento sustancial está relacionado con la decisión. ¿Cómo se decide lo que sucede en el espacio donde yo vivo? ¿Cómo se decide? Si lo deciden otros o si lo decidimos nosotros. Y eso tiene que ver con las posibilidades de un gobierno alternativo. El gobierno alternativo no necesariamente es en todo el país, puede ser en un territorio. Y obviamente tiene unos niveles de ejecución, ¿sí? Uno no puede decir, este pedacito ya es libre del Estado. No, pues existe, pero la gente aprende a tomar decisiones sobre su propia vida, ¿sí? Sobre las cosas que son comunes, sobre el barrio, sobre la seguridad, sobre los problemas de alimentación, sobre los problemas de sanidad, ¿sí? Sobre la educación o la educación complementaria de los niños. Ese es un aspecto importante y eso puede trascender. Son aprender a tomar decisiones de manera colectiva frente a las necesidades que tiene la gente. Pero no es el único aspecto. La economía, las relaciones económicas son relaciones importantes, porque son relaciones que determinan cómo se vive. Y en ese sentido, la construcción de economías propias o de economías populares que sean autónomas o que permitan un grado de autonomía, por ejemplo, frente a temas como la soberanía alimentaria, como por ejemplo el vestir. Es decir, una comunidad puede estar en unas condiciones marginales, pero si se organiza puede resolver los problemas de la alimentación, utilizar los espacios públicos, por ejemplo, para sembrar, establecer vínculos con otras comunidades que están en procesos parecidos o similares para establecer intercambios y no depender necesariamente de las lógicas que el mercado le impone. ¿Sí? O sea, generar esas relaciones económicas permiten o dan la posibilidad de establecer una economía alternativa, ¿sí? Que es otro elemento. El otro elemento está relacionado con la seguridad y las condiciones en las cuales la gente habita, ¿sí? Es decir, la seguridad está dada por las condiciones materiales para la vida y las condiciones, digamos que sociales que se dan para que todos estemos bien. No es solamente un problema de represión contra lo que es contrario, sino tiene que ver con muchas otras cosas que aseguran que haya un buen vivir. En esa situación, pues el tema de que existan las formas para garantizar que en ese lugar haya una forma de mantener la seguridad y mantener la defensa de eso que se está construyendo es un elemento importante que se puede ir construyendo paso a paso. Y otro elemento tiene que ver con la cultura. Es decir, no es posible vivir distinto si seguimos viviendo como estamos viviendo, ¿sí? Es decir, si las relaciones entre nosotros siguen siendo de discriminación, de competencia, de opresión, de sujeción de la mujer al hombre, ¿sí? Si sigue siendo de que yo cojo la naturaleza y la destruyo porque se me dio la gana, ¿sí? Es decir, no pueden seguir existiendo esas mismas relaciones. Es necesario irlas cambiando, pero cambiarlas implica un proceso de transformación cultural, de transformación en lo que escuchamos, lo que leemos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo resolvemos nuestras diferencias, ¿sí? Eso tiene que surgir ahí. ¿Cómo entendemos el conocimiento, los saberes? Hay muchas cosas que convergen en ese aspecto cultural, pero eso establece que hacer algo diferente en una sociedad no es solamente decir que no se quiere esta, sino que hay que construir muchos elementos para que esa nueva sociedad pueda de alguna manera florecer. Y lo más interesante es que no es una posibilidad de alternativa, sino que debe haber muchas formas, y de hecho en Colombia existen muchas formas donde la gente ha tratado de salirse del esquema que le ha montado este sistema de cómo se debe vivir, porque lo han montado como la única forma de vivir y resulta que no es la única forma de vivir. Debemos aprender a vivir distinto, o si no, pues terminaremos muriendo en un sistema que no nos gusta. Vale, profe, no. Quisiera agradecerte un montón por acompañarnos, por los aprendizajes, por las experiencias que nos relatas, por esa invitación tan bonita a pensar colectivamente el mundo, por dejar de objetivar todo y verlo como un objeto y reconocerlo como un ser viviente, con algo con lo que tengo que compenetrarme y compartir. Y nada, esperamos que nos puedas acompañar en otras y futuras cápsulas. Gracias y pues invitados a no a dejar esto en una observación, sino que miremos la posibilidad de construirlo. Y si alguien está interesado en charlar con nosotros, pues ahí está el modelo para que hablemos y trabajemos estos temas. Muchas ¿Vale? gracias, profe. Ok, vale, gracias.